Buenos días a todos. Un jueves más con las formaciones, los jueves de formación de Pharmaquatrium y con Fefe, acompañándonos para, bueno, seguir conociendo todo el intrínseco, el intrincado mundo de las compras. Hoy toca las claves para obtener un mayor rendimiento en la compra genérica, de la cual también se estuvo hablando mucho la semana pasada. Pensamos que esto sigue siendo clave en nuestra actividad, es un alto porcentaje de las recetas que se dispensan y además es la industria que más compromiso tiene con nosotros. Eso lo hemos podido comprobar en las distintas reuniones que vamos teniendo en la patronal con el resto de agentes, sobre todo de fabricantes, y sí que os puedo decir abiertamente, o sea, lo sabemos porque forma parte de nuestras condiciones, pero podemos pensar que también a ellos les interesa por un tema de competencia y ganar cuotas de mercado, etcétera. Pero también, y eso os lo puedo transmitir ya fehacientemente, son los que más compromiso tienen con la oficina de farmacia. Ellos nos ven claves y desearían que hiciéramos muchas más cosas. Por lo tanto, son un aliado natural que ya lleva mucho tiempo demostrándolo. Por supuesto, lo ha demostrado siempre pues, si lo veis, pues con incluso más intensidad que algunos grandísimos laboratorios de farmaindustria, de los que llaman innovadores, que claro, ahora mismo dirigen su portfolio a través de hospitales y entonces, pues claro, esa parte a nosotros no nos está llegando. Y sin embargo, el portfolio que tienen dedicados para nosotros nunca se han distinguido por ser los más agresivos y comprometidos con la farmacia en cuanto a condiciones comerciales. Eso es así. Así que esto para transmitiros la importancia de gestionar bien este catálogo, un catálogo con también unos fabricantes que van a ser amigos, que se puede tratar con ellos, que hay muchas soluciones que pueden dar y a los problemas que nos puedan surgir intentaremos que conjuntamente se den unas respuestas que sean satisfactorias. Y nada, la semana pasada no pude terminar con Olga, pero bueno, sí tranquilizaros un poco. Sé que las redes sociales están ardiendo ahora bueno, pues con algunas consultas, con el tema del clawback que hablamos la semana pasada, pero ya sé que suena un poco así lo de tranquilizar, pero es que no ha habido ni una sola novedad en 2 años. Y los temas que estén pendientes están pendientes de pasar por un consejo interterritorial al cual previamente nos tienen que consultar a los agentes sociales, por lo cual FEFE estará delante, debería estar delante cuando quieran aprobar cualquier historia y por lo tanto tendríamos que poderlo ver y si no, a lo mejor nos están dando motivos para impugnarlo, no lo sé, con lo cual yo no sé qué es lo que es preferible y, y luego, pues sencillamente no hay agenda para esto todavía. No hay agenda. Ahora mismo están con la vacunación y yo creo que por lo menos hasta el 22 no deberíamos de ver ningún movimiento. Y si vemos algún movimiento es porque se precipita algo, pues ya actuaremos. Y dicho esto, saludo a Olga una vez más. Olga, Hola, eh, hola. tienes la palabra. Yo me voy a quedar aquí para recibir las preguntas y transmitírtelas hacia el final. Y también, si os parece, porque también es de actualidad, que la semana pasada tuvimos sentencia que afectaba el convenio colectivo y, bueno, tengo algo que comentaros que también será breve y lo haré al final de la sesión. Así que, sin más, muchas gracias y yo me quito de en medio y, Olga, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Bueno, encantada otra vez de estar aquí con vosotros. Esta vez, pues como bien ha dicho Luis, vamos a hablar de las claves que hay que realizar en una oficina de farmacia para obtener un mayor rendimiento en todo lo que es la compra genérica. Es, ya os digo de principio que no es fácil este control. Ya de por sí es complicado lo que veremos la semana que viene sobre, bueno, pues intentar observar facturas y albaranes y determinar a partir de ellas la condición comercial con la que nos estamos moviendo con el distribuidor, pero en el concepto de condición genérica dentro de la compra, no solamente directa, sino también a través del distribuidor, pues se complica un poco la cosa. Bien es cierto que nos llevamos al error cuando opinamos
que las condiciones que nos dan de forma directa son mejores que las condiciones que nos dan a través de un distribuidor. Esto no tiene por qué ser así. No tiene una buena gestión de la compra genérica. Incluso podemos sacar una mayor rentabilidad si compramos a través del distribuidor. La clave está en la no dispersión. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando compramos directamente a un laboratorio de genéricos, vemos fácilmente el descuento en el albarán y lo vemos todo muchísimo más ordenado, muchísimo más fácil, todas las moléculas seguidas, y eso nos lleva a pensar que, bueno, pues que tenemos un mayor control. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Si lo que queremos en un momento determinado es guardarnos para nosotros las condiciones comerciales que estamos recibiendo, lo mejor es saber gestionarla, saber determinar las condiciones que estamos obteniendo mediante facturas rectificativas, intentando obtener la condición base del albarán, bueno, pues la mínima posible. De esta manera, mediante las facturas rectificativas, si las sabemos controlar, recibiremos la misma condición, pero nuestro sistema informático grabará simple y llanamente la condición inicial que tenemos. Para saber la condición más o menos de genéricos que estamos obteniendo, como mínimo de los principales, lo primero que tenemos que visualizar es lo que le estamos comprando. Esto ya lo vimos hace 2 semanas, que es clave, saber lo que compramos al distribuidor. Entonces, si sabemos que estadísticamente a un distribuidor se le suele comprar el 93% es de compra de especialidad. Solamente un 7% se está comprando ahora mismo de lo que sería IVA 1021, o más lo que viera a ser venta libre, ¿vale? En el caso de compra de genérica al distribuidor, es decir, de este 93% de especialidad, ¿qué es lo que compramos? El 64% es especialidad pura y dura, es decir, no genérica, el 27% es genéricos y un 9% son reales decretos. Acordaros, los reales decretos son aquellas moléculas que, ojo, también pueden ser genéricos, pero que tienen más de un determinado valor, y que tiene un margen especial, un margen fijo, y que son excluyentes de condición comercial en todos los casos. ¿Vale? Y por último, cuando compramos la compra genérica directa, ¿vale? Un 27, en la compra directa, disculpadme, un 73% suele ser, se invierte en los términos, es decir, el 73% es venta libre, mientras que un 27% es especialidad. Es decir, cuando compramos a laboratorios directos en una farmacia, suele ser más habitual que compremos a IVA 10 y 21 que conceptos de especialidad. Esto también es muy fácil de determinar, porque además de esos 27%, yo juraría que el 80% son genéricos. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que muchos laboratorios de especialidad, como estuvimos hablando en temas anteriores o en charlas anteriores, ya no nos hacen ni tan siquiera pedidos directos, que nos pasan todos a través de transfer, a través de grupos de compra, siempre a través del distribuidor. Con lo cual, cada vez vienen a vernos menos a la farmacia para hacer este tipo de pedidos, y a no ser que tengan unas plataformas propias, es muy complicado, porque además suelen pedir bastante volumen de compra para que nosotros lo hagamos. Entonces, una vez tengamos claro en nuestra farmacia cuánto porcentaje de compra dedicamos a genéricos, tanto comprada a través del distribuidor como comprados a través del laboratorio, directamente podemos empezar a trabajar con ellos. Uy, perdonadme, ahora. ¿Qué características tiene la compra que compramos al distribuidor? Bien, la compra del distribuidor, cuando la hacemos al goteo, es decir, al picking, al poco a poco, al pedido diario, por así decirlo, fuera de grupo, fuera de transfer, esta compra nos sale un 8,22% más cara que hacerlo a PVL. ¿Vale? Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esto ya nos va indicando que nuestra mejor gestión será cuanto menos goteo hagamos. Cuanto menos moléculas de goteo nos salgan a PVL más 8,22, mucho mejor. Inicialmente,
no tienen descuento. ¿Por qué? Por ejemplo, Cofares no nos hace descuento salvo que pertenezca a Kern, Rateo es decir, a selección genérica. En el caso de EFAME, no hacen descuento en ninguna de las moléculas y menos si estás apuntado a clubs. Es decir, si yo me apunto a un club, conlleva que lo que harán es acumular estas moléculas hasta que lleguemos al mínimo de compra, ¿vale? Pero generalmente no tienen descuento. En el caso de Vidafarma, si nosotros estamos utilizando la plataforma Avantia, pues evidentemente lo que salga por Avantia sí que tendrá descuento, pero lo demás no suele tener descuento. Es decir, el goteo de genérico no suele tener descuento, salvo raros casos. Y en el caso de Allianz, vamos a ver, estoy diciendo estos 4 porque son los principales, ¿vale? Pero seguramente vosotros tenéis a lo mejor otros distribuidores que sean más locales o simplemente que estén dispuestos pues en zonales, que tampoco. Los genéricos no suelen tener descuento. Allianz tampoco da descuento. Siempre, ojo, estoy hablando de descuento comercial. Descuento comercial. ¿Vale? Luego tenemos siempre, acordaros, el descuento financiero, que eso es otra historia. Pero el descuento comercial no suelen tenerlo. Luego, otra de las características de las compras de los genéricos a través del distribuidor es que no liquida descuento comercial, salvo los casos puntuales. Vuelvo a repetir, pueden estar afectados por todos los gastos que tiene el distribuidor. ¿Esto qué significa? Que cuando el distribuidor, por ejemplo, nos hace un gasto de servicio, un gasto de franquicia, un gasto o un cargo por mínima compra, etcétera, etcétera, estos cargos nos van a afectar a la compra del distribuidor, igual que nos afectan a toda la compra. O, por ejemplo, cuando nosotros en vez de pagar a 30 días, estamos pagando a 60 días en nuestra compra habitual y tenemos unos gastos financieros o hemos alargado nuestra forma de pago de 30 a pagar 5 días más tarde para que nos entre el SOE, si esto nos provoca un 0,16 de cargo, ese 0,16 de cargo también será imputado de igual manera a la compra genérica. Bien, por supuestísimo que están afectados por cambios de política comercial. Y aquí quiero hacer un inciso. Los cambios de política comercial que se llevan a cabo en los genéricos no suelen tener nada que ver con las políticas comerciales del distribuidor. Es decir, vienen dadas por parte de los laboratorios. Son los laboratorios los que cambian las reglas de juego en este sentido. Es decir, si antes me tenías que comprar 500 para obtener un 10% de descuento, ahora me tienes que comprar 650. Aquí el distribuidor poco puede hacer, porque estos son cambios que vienen dados desde el laboratorio y se tienen que adaptar. Estos cambios suelen ser continuos. Con lo cual, cuando demos las claves y os diga que lo mejor es tener como máximo 3 laboratorios de genéricos principales, se debe más que nada porque así evitamos tener que controlar a 7 laboratorios distintos sus cambios de políticas comerciales, ¿vale? Pero me estoy adelantando un poco. Bien, si no hay pacto, no computa para descuento total de abono. ¿Esto qué significa? Significa que vosotros imaginad que no tenemos un pacto con el laboratorio de que el goteo que estamos haciendo al distribuidor nos cuente en nuestra compra global. ¿Esto qué significa? Imaginaros que nosotros estamos comprando 20.000 euros a un laboratorio de genéricos de forma directa. Bien, y todos los meses llevamos al goteo unos 500, 600 euros al distribuidor. Bien, si nosotros no hemos pactado previamente con ese laboratorio que la compra a través del distribuidor del goteo sea incluida en nuestro pacto generalista, no vamos a recibir nada. ¿Por qué no? Porque ya os he dicho bien la cantidad. Imaginaos que compramos 500 y el club dentro del distribuidor es que tienes que comprar mínimo 600 euros. Con lo cual, ni estás alcanzando el volumen que te está pidiendo el laboratorio dentro del distribuidor, ni has pactado con él que esa compra se incluya. Entonces, cuando nosotros tenemos unos laboratorios principales, tenemos la fuerza y la grandeza para poder decirles que, bueno, ya que os estoy comprando una determinada cantidad durante todo el año, me incluyes también como mínimo la condición de compra a las compras del goteo del distribuidor. Inciso importante. Recordad
La compra al goteo es PVL más un 8,22. Esto significa que si nuestro pacto es un 30%, el 30% que nos puede llegar a dar el laboratorio nos lo harán sobre la compra a PVL, no a PVL más un 8,22. Si tú compras al goteo, te dirá el laboratorio, es tu problema. Con lo cual, vuelvo a repetir, te lo harán a PVL. Ya estaremos perdiendo por el camino un 8,22 de esa condición. No esperéis que os hagan un abono del 30% de las compras que tengamos en el distribuidor, porque no va a ser así. Le quitarán o la transformarán a qué significa esa compra que has comprado a precio de venta de almacén, qué significa precio de venta al laboratorio. Entonces cogerán y te harán la rectificativa sobre el PVL. Y esto siempre si has pactado con ellos esta condición. Bien, coste añadido de los clubs. Evidentemente que lo tenemos que tener en cuenta. Si nosotros estamos añadido a un club al que no tiene coste, no hay más tu tía. Pero si estás unido a una plataforma, estás unido a lo que he dicho antes, a Avantia, a plataforma 360 de Alias, estás unido a un transfer compartido en el caso de FAME, estás unido en Cofares al PVL transferido grupo de compra. Si esto tiene o a Cofares directo, perdón, todo esto tiene un cargo. Cofares directo tiene un 2,5, la plataforma de Avantia tiene 86 euros trimestrales. Entonces, todos estos cargos, en el caso de Allianz también, el cargo comercial de la plataforma 360 también tiene su cargo, que oscila, depende de un 1,7, un 2,5, dependiendo de lo que hayas negociado con ellos y lo que les estés comprando de volumen de compra lo puedes llegar a negociar, pero tiene un cargo añadido que te va a afectar en la compra o como mínimo en el descuento final. Y luego tenemos los cargos por no llegar a mínimos. ¿Esto cuándo se produce? Cuando vosotros estéis comprando a un distribuidor y observáis que os están dando, por ejemplo, un 10% de descuento en Albarán. Si eso es real, es decir, os lo están dando porque veis en la línea y os están cobrando el neto en vez del bruto, etcétera, etcétera, si os lo están dando, eso es un adelanto en previsión de que lleguéis a los mínimos de compra. Es muy probable que si llega al final del mes y vosotros no habéis llegado a los 600 euros, cojan ese 10% y te lo vuelvan a cargar. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues como siempre, cuando tenemos un cargo de forma retroactiva que no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar, pues nosotros ya estamos avanzando en el sistema informático mediante la introducción del 10% de ese genérico, que ese genérico nos ha salido un 10% más barato. Si luego, posteriormente, te hacen el cargo porque no has llegado a la compra mínima, pues ya estás engañando a Farmatic o a Farmatic o a Nisfarma o al sistema de gestión que tengáis en vuestra farmacia. Por eso muchas veces yo siempre opino que cuando nos encontremos con una política comercial de este tipo no metáis directamente el 10%. Si luego te lo dan, pues eso que ganas de rentabilidad, pero si no llegas tienes un problema porque le has estado metiendo un 10% que no es real, ¿vale? Luego, evidentemente, luego tenemos los laboratorios. ¿Cuáles son las características de las compras? Los precios de salida suelen ser a PVL y en los genéricos falla pocas veces. Es decir, nunca he visto yo un laboratorio que me trae de un Albarán una factura que vaya a PVL. Los descuentos son íntegros o con facturas rectificativas, lo que nos ha gustado siempre, ¿no? Que ahora nos está poniendo en un brete a la hora del cloud, que nos venga todo el descuento en factura, en línea, que lo veamos bien, que nosotros podamos meter en nuestro sistema informático la condición final con el descuento dado, etcétera, etcétera. Cuando tenemos abonos rectificativos, siempre tenemos que tener en cuenta si nos lo están haciendo sobre bruto o sobre neto. Es decir, cuando yo pacto una condición y esa condición no es directa en la factura, no es directa en el albarán de compra, lo que tenemos que visualizar es que si nos dicen, mira, te voy a hacer un rappel al final de mes o trimestralmente, por tus compras cuatrimestrales o incluso por tus compras anuales, te voy a hacer un rappel de un 5% si me llegas a los 25.000 euros de compra. Bien, lo que tenemos que saber son dos cosas. Ese 5% me lo vas a dar sobre la compra bruta o la compra una vez dada el descuento. Es decir, sobre los 20.000 que te he comprado o sobre los 10.000 que quedan. Primera parte. Cuando nos dicen rápeles de crecimiento, es decir, si ahora me compras 20.000 perdona, si me estás comprando 20.000 y si me haces 25.000, te da un 5%, ¿vale? Pero ese 5% ¿dónde ves? Sobre toda la compra sobre los 5.000 euros de crecimiento.
¿vale? O solo los 5.000 euros de crecimiento netos, que ya serían 2.500 si me haces un 50%. Cuidado con esto, porque como podéis observar, vamos dando un 5%, pero cada vez sobre cositas más pequeñas. Entonces, esto, a la hora de negociar, disculpadme, a la hora de negociar, por favor, que todo esto quede muy claro. ¿Me lo vas a hacer sobre bruto o me lo vas a hacer sobre neto? ¿Me lo vas a hacer sobre toda la compra que te realice o me vas a fastidiar algo? ¿Me lo vas a hacer sobre las exclusiones o las exclusiones salen fuera? Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, porque la presencia de moléculas de exclusión nos van a alterar el descuento final. Eso lo tenemos que tener muy claro todos. Acordaros que tenemos un montón de moléculas, como cada vez son un poco más, o sea, de hecho, casi todas las variantes de las políticas comerciales que llevan los genéricos es para la inclusión de alguna exclusión. Entonces, si tenemos los clavulánicos y los clavulánicos me los vas a servir a un 0%, evidentemente hay que quitarlo de la compra. Pero si queremos saber la rentabilidad que nos da este laboratorio por las compras totales, en un momento las tendremos que añadir. Una cosa es que ellos no nos den descuento, pero otra cosa es que queramos calcular la rentabilidad que me está dando ese laboratorio. Entonces tendremos que ver por qué. Porque si queremos hacer una comparativa con una nueva oferta que nos haya venido de otro laboratorio de genéricos, evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues compararlo a ciencia cierta. Si uno tiene las amoxicilinas o otro tiene los fentanilos de exclusión, tendremos que observar la rentabilidad neta global de los dos, porque si no, no se puede hacer una comparativa efectiva. ¿Vale? Ya sabemos que en los laboratorios, pues, cada uno, no todos tienen las moléculas, pero por lo menos en el 90% de las moléculas que tengamos, que en los dos podremos hacer la comparativa, incluyendo las exclusiones que tienen cada uno. Si no, no es efectiva la comparativa, ¿vale? Porque no me sirve de nada un 3%, que siempre lo digo, que me hagan más de descuento en otro laboratorio, cambiar todo mi sistema, cambiar todos mis de esto por este 3%, pero tenemos que saber si ese 3% es real, porque a lo mejor el nuevo laboratorio tiene muchísima más molecular de exclusión y nos está haciendo un desastre a nivel de margen, ¿vale? Y por último, los descuentos lineales. ¿Podemos tener descuentos lineales? Por supuesto. Mi pacto siempre, para mis clientes, son pacto descuento lineal. Lineal al año. ¿Qué es lo que tú necesitas de mí para que tú me hagas un descuento lineal? No es que nosotros no hacemos estas cosas. Pues venga, al siguiente. ¿Por qué? Porque los descuentos lineales son aquellos más fáciles de gestionar. Cuando nosotros tenemos descuentos por molécula, lo que nos puede pasar es que realmente el margen de condición medio no sobrepasa el 35%. No, es que yo siempre le compro del 60%. Sí, pero esto es como cuando vas al mercado, perdona, iba a decir al Mercadona, pero bueno, da igual, a cualquier, porque hay una oferta y acabas picando del resto. Porque acabas picando del resto y al final te vas con las patatas fritas de oferta, pero te llevas una retahíla de cosas que no están de oferta y te han salido más caras que en el otro. Pues esto es a lo que yo voy cuando digo descuentos lineales o formales. Que lo que tenemos que hacer es un pacto y preferiblemente lineal, porque muchos me dicen, bueno, pero es que solo le cojo las moléculas que van al 60%. Pues me parece estupendo que le compre las moléculas que solamente tienes al 60%, pero tenemos que tener en cuenta también que esas moléculas quizás las estamos robando al primero, que tenemos un pacto de un 50% lineal, ¿vale? Y que quizá podemos negociar incluir las exclusiones en el 50% y eso nos sale más rentable que el 10% que nos estamos llevando de las moléculas de las atorbas. Cada las atorbas van a 60-70, es alucinante. Pero bueno, entonces, ¿qué une a la distribución y al laboratorio? Pues les unen los transfer, ¿vale? Que nosotros hacemos la compra transfer o la compra a través de grupos de compra o nos lo ponen en transfer diferidos o nos lo meten en plataformas o nos lo meten de diferentes formas y nos lo hacen a través de transfer. Ojo con esto, porque recordar que los transfer pueden tener cargo. Y aquí recordaros también que hace poco se cambió, en febrero del 2021, la política comercial de los transfer selección genéricos, y hablo de esto porque me llamó muchísimo la atención, de Cofares, que es a cargo comercial cero siempre y cuando lleguemos a la compra mínima
de selección genéricos de cada laboratorio. Es decir, si no compramos la compra mínima, el transfer que hayamos realizado nos va a salir a cargo de unos 7, ¿vale? A pesar de ser selección genéricos. Esto viene en la política comercial, ¿eh? De genéricos. Bien, ¿qué características tienen las compras que hacemos a través de los grupos de compra? Pues generalmente los grupos de compra siempre tienen gastos de adhesión que tenemos que imputar. Las salidas pueden ser o a bien a PVL o bien a PVA. Cuidado con esto. No todas las moléculas que estamos utilizando a través de los grupos de compra tienen precios de salida de precio de venta de laboratorio. Puede haber precios de venta de almacén. De hecho, las exclusiones casi siempre las desvían a compra, ¿vale? De goteo a PVA. Luego, políticas de compras asociadas a volúmenes. Siempre, siempre. ¿Vale? Nos van a asociar siempre el descuento con el volumen de compra que nosotros tengamos dentro del grupo de compra, porque si no compramos un mínimo, nos darán el hachazo. Bien, precio de salida puede venir en el albarán, puede venir directamente en albarán o bien no puede venir, que te salgan todas a PVL y luego ya te harán el abono rectificativo. Los pactos son temporales, porque los grupos de compra, a no ser que sean grupos de compra de amiguetes o grupos de compra entre farmacias, etcétera, etcétera, si estamos en una adhesión a grupo de compra, dependerá de los pactos que tenga el señor que dirige el grupo de compra con los diferentes laboratorios. A lo mejor un mes pues se llevan bien y dentro de 3 meses pues no se llevan tan bien y entonces el descuento disminuye o al revés. Está viendo que funciona el grupo de compras, que están incluyendo más moléculas y tenemos una mayor condición. Bien, los grupos de compra evidentemente no todas las moléculas tienen descuento. Pasa exactamente igual que como cuando compramos directamente al distribuidor. Nos podemos encontrar descuentos lineales o por moléculas y efectivamente, si el grupo de compras pertenece al distribuidor, le afectará el cargo exactamente igual que al resto de la compra, ¿vale? Porque el cargo es para la compra. Un ejemplo, si tenemos un cargo financiero de un, yo qué sé, de un 0,16 y ese 0,16 involucra a toda la compra que nosotros estamos haciendo, generalmente el grupo de compra forma parte de la compra habitual que nosotros realizamos. De hecho, ahora mismo en los albaranes nos podemos encontrar con todos los volúmenes de compra. Así es, Avantia y luego compra normal. PVL transferido Nexo, compra normal. En el caso de FAME nos podemos encontrar grupo de compra o moléculas a través de los grupos de compra y moléculas, por ejemplo, de transfer compartido. Un ejemplo os estoy poniendo, ¿vale? En Allianz, exactamente igual. Si lo compramos a través de plataforma, no, pero hay veces que están integrados en las líneas, con lo cual, si nos hacen en Allianz 60 euros al mes por los gastos de servicio, esos 60 euros también implican a los gastos del grupo de compra genérica, ¿vale? Bien, en la distribución, las características de las compras, los precios suelen ser también, pueden ser también APVL. Tenemos, en este caso estoy hablando más en las características de compra de la distribución de los transfer, ¿vale? En las compras transfer, porque antes ya hemos hablado de las compras a través del distribuidor. Los precios transfer suelen ser APVL, evidentemente tenemos mayores vencimientos de pago, pueden tener los cargos asociados, podemos tener también el descuento parcial o total en el albarán, por ejemplo, Kern ahora mismo está empezando a dar descuento, pero Kern hasta hace poco no daba nada de descuento o daba un 10%, con lo cual en el transfer aparece un 10% y luego nos hace de esto. Suman el escalado de compra general del distribuidor, ojo, suelen sumar a la compra, ¿vale? Del escalado, pero ojito con esto, porque si nosotros obtenemos el descuento global en el transfer, ya no tendremos sobre él ninguna condición más. ¿Qué significa esto? Bueno, si es que lo vamos a ver más adelante, porque si no me enrollo mucho y no llego al final, que es lo importante. ¿Vale? Y suelen estar, por supuesto, afectados por las políticas del distribuidor. Y luego los laboratorios, es que esto ya es obvio. Los precios de salida PVL, generalmente todo el descuento viene en albarán, depende de los volúmenes de pedidos exigidos. ¿Por qué? Porque hay veces que no podemos comprar directamente porque no llegamos a los volúmenes mínimos exigidos.
Los abonos pueden venir en facturas rectificativas, pueden ir sobre neto, pueden ir sobre bruto, que lo he explicado antes, los extras anuales, que también os he explicado, y si tenemos la cuenta de volúmenes de pactos. ¿Esto qué significa? El estar atentos a las modificaciones que pueda haber en los pactos y en los volúmenes que nos exigen. Y luego, una de las cosas que no, me están pasando a mí ahora, que en las compras directas me lo mezclan todo. Me mezclan OTC, me mezclan especialidad, me mezclan una cosa. ¿Y esto qué lleva a la farmacia? Lleva a la farmacia que como abajo pone volumen de compras total y abajo pone volumen o descuento rectificativo y te lo mezclan absolutamente todo, es muy complicado determinar qué descuento pertenece a qué cosa. La única manera de hacerlo en este caso sería observación de las bases netas de compra. Es decir, si tenemos la suma en este lado de la factura y las bases netas, es decir, lo que nos han cobrado por IVA 4, IVA 10 y IVA 21, sabremos más o menos este descuento como se ha repartido en los distintos IVAs. Aún así no te ayuda porque la OTC que sea el IVA 4 está mezclada con el genérico, con lo cual huir de estas facturaciones. Y si algún laboratorio lo están haciendo de forma directa, que os facturen de forma separada los genéricos del resto. ¿Cómo se calcula el margen? Bueno, esto es el ABC de lo que tenemos que saber a la hora de los cálculos de margen de genéricos. Esto no deja de ser el escandallo del medicamento, ¿vale? Esto no deja de ser establecido por ley el margen que tenemos en las oficinas de farmacia. Pero es muy interesante y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Ya esto lo he visto, os lo he enseñado en varias ocasiones, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta siempre, perdonadme, es que como hablo tanto, el PVP tiene que ser siempre un PVP de precio, siempre con el IVA 4, ojo con esto, ¿eh? Esto solo sirve para las especialidades y tampoco sirve para los reales decretos, cuidado. Siempre tenemos que tener en cuenta varios valores. Que el PVP a 100 será un 69,32 a PVA, lo que significa a PVL un 64,05. Y con esto podemos hacer todas las reglas del mundo. Ya lo he hablado en varias ocasiones, pero de esta manera es como nosotros vamos a calcular siempre nuestro margen. Es decir, si compramos algo a 69,32, es decir, a precio de venta del almacén, le quitamos el descuento y le sumamos el 4,5, que es el IVA más el recargo de equivalencia, se lo restamos a 100 y ahí tenemos el margen, ¿vale? Si nuestro precio de salida es 64,05, no tenemos ningún tipo de cargo interno, en este caso os he puesto un ejemplo de que pudiera tener un cargo interno, lo que estaríamos haciendo es exactamente lo mismo. A 65,20 le hacemos el cargo comercial, le subimos los impuestos y obtenemos el margen. ¿Vale? Las dos cosas, o bien con descuento o bien con cargo comercial. Pero estas son las formas adecuadas de los cálculos de margen y de rentabilidad en el IVA 4. Bien, para controlar las compras, ¿qué es lo inicial que tenemos que hacer? Desde mi punto de vista y estadísticamente lo que nos dice que puede aumentar o que aumenta la rentabilidad de la farmacia en la compra genérica. Lo primero es concentrar, tener unos laboratorios principales y con estos laboratorios que pueden ser hasta máximo 3. El resto, goteo, el resto, moléculas que un cliente no puede cambiar, pero, por favor, no me vayáis al pelotazo, porque el pelotazo lo que nos hace es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si nosotros alcanzamos un pacto para 3 laboratorios, por tener un descuento más en las atorvastatina, nos estamos dejando, como os he dicho antes, el descuento en estos laboratorios. Fijaros una meta de 2, 3 laboratorios máximo y aprenderos todo de ellos. Todo. Cuáles son sus exclusiones, cuáles son sus rangos de rentabilidad dentro del distribuidor, que me da por los volúmenes de compra del directo, es decir, es más fácil tener en cuenta solamente a dos que a varios. ¿Cuánto he comprado? Tenemos que saberlo. ¿Cuánto he comprado? ¿Cómo he comprado? ¿Y dónde he comprado? Ahora os voy a poner ejemplos de las tablas de compras genéricas, ¿vale? Tenemos que tener siempre en cuenta
que cuando tengamos dos, nuestras carpetitas tienen que ser con todos los descuentos de pactos anuales y con todos los volúmenes de compra que me han exigido. Y aún es más, como casi nunca nos quieren dejar los pactos, los descuentos y todas estas cosas, yo en muchísimos casos les he hecho firmar en mi carpeta cuando ellos vienen para revisión de pactos. Oye, esto está, ¿estás de acuerdo? Fírmame aquí, ¿vale? Para evitar malos entendidos de que he llegado al volumen de compras, etcétera, etcétera. Para reuniones trimestrales y siempre lograr pactos lineales. Bien, ¿cómo podemos ver, cómo podemos estudiar a través de un Excel el descuento global que he tenido durante el año, por ejemplo, 2020? Por ejemplo, en este caso he puesto de enero a octubre. En un Excel normal. Nosotros, una columna con todas nuestras compras genéricas. Otra columna con los abonos que estoy recibiendo. Y el descuento, que no deja de ser 4.600 en este caso, partido por 9.800. Y aquí, comentarios. Si esto es Dalsi, si esto es el Creón, si estos son genéricos. Es decir, tener muy claro nuestras compras en un Excel y saber en los abonos si nos lo dan o de forma directa o rectificativa, porque aquí ya observamos la media de descuento que estamos siguiendo. En el caso de que sea, eso era con descuento directo, ¿vale? Cuando tengamos facturas rectificativas, exactamente lo mismo. Primero, las compras, los abonos que nos hayan dado en esa factura y a continuación los abonos rectificativos, ¿vale? Con lo cual, si tenemos todo esto, tendremos los totales de compra, los totales de los abonos de factura y los totales de abonos rectificativos y volvemos a hacer la operación. Los abonos de factura más el abono rectificativo dividido entre mi volumen de compras total y por 100, ya tenemos el porcentaje de descuento medio que he observado, ¿vale? Bien, posteriormente, si tenemos todo esto, lo podemos pasar, si queremos, a un lineal diferencial por año, pero esto lo tendremos que tener. ¿Cómo accedes a las facturas? Pues fíjate tú si es fácil. Si tenéis ya laboratorios y le estáis comprando de forma directa, lo único que tenéis que pedir al comercial, oye, pásame todas las facturas que tenga del año 2020 y entreteneros en esto, os digo que se hace en 10 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos podemos encontrar moléculas de exclusión. Si tenemos moléculas de exclusión, tenemos que tener en cuenta la compra, tenemos que tener en cuenta el abono medio, ¿vale? Tenemos que tener el descuento medio, pero también tenemos que tener en cuenta el porcentaje o las moléculas que tenemos sin descuento. ¿Por qué? Porque realmente nos da un 9,40 y si quitamos las moléculas de exclusión, se nos sube al 9,94. Mirad en este caso, por ejemplo, el descuento medio nos da 38,41. En el momento que le quito las moléculas de exclusión, nos da el 40% que habíamos quedado con ellos, ¿vale? Lo mismo con todo. ¿Y cómo puedo saber las moléculas que están de exclusión? Cuando nos enfrentamos a un laboratorio, generalmente cuando nos dan el albarán, en el albarán ya se fijan todas aquellas moléculas que no van a tener descuento, con lo cual es muy fácil de verlo. Es más difícil de verlo esto en el distribuidor. Y aquí os especifico cómo tiene que ser. Abono siempre partido por la compra por 100 es el porcentaje de descuento obtenido. ¿Y cómo se calcula el margen del laboratorio? Pues, como os he explicado antes, aquí, ¿vale? Como os he explicado antes, pero aquí os lo pongo como más desglosado, ¿vale? Y aquí, en este caso, podemos observar los márgenes que tenemos con un ejemplo muy claro. La fórmula es esta. El PVL menos el PVL por el descuento obtenido, evidentemente, primero le quitamos el descuento, lo que he dicho, y luego le sumamos el 4,5% y le restamos 100. ¿Vale? Aquí os lo he desglosado, 64,05, por ejemplo, con un descuento de un 50%,
64 por 50%, de 32,02 más 32,02 por 4,5, 33,47, si lo quitamos, nos vamos al 66,53, ¿vale? ¿Cuánto he comprado? ¿Cómo he comprado? ¿Y dónde he comprado? Vamos a ver, Olga, en el distribuidor yo como narices accedo a los genéricos, a las compras de genéricos. Bueno, aquí os he puesto los más importantes, ¿vale? En Allianz tenéis en servicios, en la parte de servicios online, los clubs y los clubs genéricos. Y ahí ya podéis visualizar todas las compras de genéricos que Allianz determina que habéis hecho. Y tenéis todos los clubs en unas carpetitas, con lo cual podéis seleccionar de ahí vuestras compras. En el caso de Cofares, tenemos dos variables. Primero nos tenemos que meter en gestiones. En gestiones nos vamos a compras, facturación, y en compras y facturación, en la parte de arriba a la derecha, tenemos selección genéricos, punto y pelota. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando nuestro laboratorio pertenece a CINFA, etcétera, etcétera? Bueno, pues si es de CINFA o si es de otro, lo tendremos que buscar por compras por laboratorio. En EFAME, ¿cómo lo miramos? En EFAME, en informes, nuevos informes EFAME, informes de proyectos. Y aquí también lo podemos visualizar. En Vida Pharma, en mis compras, club de compras o en Avantia, ¿vale? También lo podemos ver en InviTransfer por consulta de Albaranes. Es decir, estos son todas las vías de acceso a los diferentes distribuidores que tienen y todos ellos tienen un apartado de transfer. ¿Y este rollo a qué viene? ¿Por qué me estás explicando? Porque estamos intentando extraer los datos por parte del distribuidor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Albarán por Albarán? No, eso lo hace Farmaverita. Farmaverita sí que tiene un sistema en el cual nos descargamos absolutamente todas las compras Albarán por Albarán y observamos Albarán por Albarán. Pero en vuestro caso no tenéis ese robot que nosotros tenemos, con lo cual la única observación que podéis hacer es a través del distribuidor y de la web que tenéis del distribuidor. ¿Por qué Farmaverita no lo hace a través de la web del distribuidor? Porque en la web del distribuidor no aparece toda la compra, como os he dicho antes, no aparecen las exclusiones y no aparece y suele haber variaciones entre lo que pone en la web de lo que realmente nosotros hemos comprado por diversificación de la política comercial. Es decir, hay moléculas que no se incluyen, hay moléculas que no computan. Entonces, en Farmaverita esto todo lo vemos, pero a vosotros os va a ser imposible porque no podéis ir Albarán por Albarán y ir sumando todo. Con lo cual, os doy un acceso directo, os digo cómo cada uno de ellos tiene establecido para poder observar los genéricos. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un cuadro. ¿Y cómo podemos hacer este cuadro? Este cuadro es un cuadro Excel en el cual tendremos los diferentes laboratorios y las diferentes vías de compra. Nos dirán las compras que hemos hecho a través de Avantia, nos dirán las compras al picking a PVL, nos dirán las compras que significa 250, ojo a lo que estoy hablando, 259 euros de compra a PVL equivalen a 280,31. Es decir, vosotros habéis comprado 280,31, pero os van a abonar sobre 259, ¿vale? Entonces, luego dispondremos abonos Avantia, los abonos que hemos recibido, si los hemos recibido a través del goteo. Si nos ha dado un abono extra el laboratorio, lo pondremos. Vincularemos siempre los cargos, en este caso de Avantia, y la pérdida de condición, esto lo involucro para que sepáis la pérdida de condición que se ha obtenido a PVA. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenemos la condición bruta. Perdonadme, pero esto es un porcentaje, ¿vale? No son euros, son porcentajes. Lo mismo en Cofares, compras totales. Si hemos realizado compras a través de transfer, lo tendré que poner. Las compras al goteo, las compras al PVA, los abonos que nos han dado por los transfer, el abono que nos ha dado Cofares y tenemos un cambio de condición, de la condición bruta a la condición neta. También os digo que va en porcentaje, no en euros, ¿vale? Ha habido un error, una equivocación en la página. Y así con todos. En el Allianz igual, es decir, cuando os he dicho al principio de esta ponencia o de este curso que esto era lo más complicado que tiene la distribución,
para mí es lo más complicado, no complicado, es lo más laborioso. ¿Por qué? Porque tenemos que ir disgregando las compras, tenemos que saber qué hemos comprado al goteo, qué hemos comprado a través del transfer, qué hemos comprado a través de PVL, qué hemos comprado a través de PVA. Y eso es muy complicado para esto. Sin embargo, sí que es cierto que se están poniendo mucho las pilas los distribuidores y estas cosas las están poniendo cada vez más accesibles en la página web. Aún así, tengo que determinar y tengo que decir que no son del todo, no voy a decir fiables, porque sí que lo son, porque al fin y al cabo son compras. Lo que pasa es que no es la realidad marcada de vuestras compras de Albarán, ¿vale? Entonces, esto es cómo se puede calcular los descuentos. Ya os he dicho antes, suma de abonos partido por la suma de compras por 100, eso nos da el porcentaje de descuento bruto y evidentemente quitándole a los abonos los cargos tendremos el descuento neto. ¿A que está siendo súper divertida esta charla? Yo creo que en un momento determinado vosotros pensabais, bueno, me va a dar aquí unas claves, me va a dar unas claves. No os puedo dar ninguna clave porque no hay ninguna clave específica si antes no conocéis los descuentos que tenéis. Si antes no podéis, y además os voy a decir una cosa, si os ponéis a hacer esto, si hacéis lo del 2020 os vais a dar cuenta de una cosa, que muchísimos pensabais que teníais una condición y tenéis completamente otra distinta. ¿Vale? Entre otras cosas, porque vosotros, vuelvo a repetiros, en vuestro sistema informático no le podéis incluir los cargos, no le podéis incluir los abonos rectificativos. Es muy complicado. Y ahora, ya nos lo ha dicho antes Luis, pero yo os tengo que matizar una cosa. Si en un momento dado, que no lo sabemos, se pusiera en marcha el Cloudback, daros cuenta que lo mejor que puede hacer una farmacia es que no le aparezca ningún descuento en el Albarán y que sea todo a base de facturas rectificativas, con lo cual lo mejor es que os pongáis las pilas con esto porque vais a tener que controlarlo. Voy a ir un poco más rápido. Los principales problemas de control: abonos retroactivos con demérito en el tiempo, cargos retroactivos por no llegar a los mínimos, cargos en los transfers no definidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que viene como demérito de la condición, no viene te he hecho un 1,7, te he hecho un 2%, no. Lo que hacen es que tengo que meter 400, te meto 350. ¿Vale? Y lo hacen como de mérito de la condición. Y, por supuesto, los cambios de políticas comerciales. En el año 2020 hemos tenido 5 cambios distintos de política comercial, ¿vale? La compra en grupos, ¿vale? Tenemos que los escalados mínimos vuelven a ser, empiezan a ser más altos. Han dejado de bonificar el 10% que antes teníamos, ¿vale? Con lo cual pasan todos a salidas a PVA y, salvo algunos, no liquidan pacto comercial con el distribuidor. Esto significa no tenemos la condición que nosotros pactemos con el distribuidor, es decir, perdemos por todos los lados. Para la gestión de compra genérico, lo primero, conocer qué vendemos a través del programa de gestión. Lo que tenéis que hacer ahora mismo es sacaros todas vuestras compras genéricas desde Farmatic, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo lo podéis hacer? Hoy, perdonad, digo siempre Farmatic, pero es Nisfarma, Gestifarma, Unicop, el que os dé la gana. Os sacáis el stock que tengo a día de hoy de los diferentes laboratorios y la situación actual y lo que he vendido, ¿vale? Entonces os saldrá algo tal que así: el total que tenemos ahora mismo, el PVP de los mismos, la situación actual, es decir, perdonadme, el total es las ventas, ¿vale? La situación actual es lo que tenemos ahora mismo en el estocaje y lo que hemos vendido, con lo cual ya nos hacemos una idea de lo que hemos ido vendiendo de los diferentes códigos. Esto es lo primero. Lo primero. Lo segundo, organizar lo que vendemos y generar las dinámicas de compra. Ostras, si no tenemos rotación apenas, evidentemente no vamos a comprar, pero ¿para qué hago esto? Para evitar que haya, cuando venga el laboratorio, estar ahí 2 horas a torbas, espera que lo miro, fentanilos, espera que lo miro. Bueno, pues nosotros ya lo podemos hacer, nos lo podemos plantear y incluso podemos mandárselas por mail y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a dar servicios en la farmacia y a atender a los pacientes, que es lo que nosotros tenemos que hacer y que para eso somos farmacéuticos, no a estar 2 horas de pedido y más con un genérico que es mucho. Con lo cual, nosotros podemos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente sabiendo la rotación, dividir el total por el número de meses que hemos sacado el estudio, que son 10, poner el stock mínimo y con esto sabemos el stock, la compra bimensual que tenemos que hacer. Esta es la dinámica para saber. Con el PVP ya podemos calcular el PVL. Con el coste de pedido, descuento que nos dan en pedido
con lo cual ya tenemos un margen y el pago de pedido. Es decir, se puede automatizar e incluso generar dinámicas de compra. ¿Cómo puedo mejorar? Evitar la compra al goteo, al máximo. Tenéis que conocer los descuentos netos que tenemos, es decir, todos los cargos que nos están imputando. Conocer los volúmenes de compra de cada laboratorio dentro del distribuidor para ver si nos van a hacer las rectificativas. ¿Cómo puedes mejorar en la compra transfer? Por supuesto, aprovechar todas las ofertas puntuales al 0%. Vigilarme el segundo proveedor, que muchas veces nos estamos fijando en el primero y el segundo tiene la oferta al 0%. Y así le inflamos un poco de compra y ya los gastos se nos hacen menores. ¿Vale? Negociar con los laboratorios mayoritarios el coste del cargo. Se puede, podéis negociar con ellos y podéis decirles, yo te estoy comprando tanto, quítame todos los cargos que tengo a través del distribuidor, porque, jolín, me estás pidiendo un mínimo de compra de 3.000, 4.000 euros al que no llego, sin embargo, te estoy haciendo la compra del distribuidor y me estás saliendo a estampar. Entonces, hacedme el favor de negociar esto y utilizar todas las plataformas que podáis con descuento directo, siempre teniendo en cuenta los cargos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ay, es que no tengo robo, me gusta ir al goteo, ya, pero la diferencia entre un transfer pequeño, que lo podemos hacer de 100 euros, y meterlo en una plataforma como es un 360, que para directo es un 2,5 de cargo, mientras que el transfer puede ser un 0%. O sea, tener en cuenta todas estas cosas, porque un 2,5 sobre una compra de 2.000, 3.000 euros ya es pasta, ¿vale? Bien, en los grupos de compra, ¿cómo puedo mejorar? Siempre sin cargo o con el cargo mínimo. Tenemos que negociar y siempre aplicarme el cargo a las compras y pedir las facturas separadas. ¿Esto qué significa? Que necesitamos las facturas de las compras al grupo separadas de lo que es la factura del distribuidor, siempre y cuando no tengan conexión entre ellos. Estos son ejemplos reales de lo que os he dicho antes. Si os dais cuenta, aquí tenéis un total de compra de 872. Se nos hace un descuento de 156,96. Es decir, se nos queda en 715,04. Sin embargo, ahí me dice que me van a hacer un 30% extra. Si os dais cuenta, este 10% del descuento BIR no nos lo hacen sobre nuestra compra de 872, nos lo están haciendo sobre la compra de 715, ¿vale? Y lo mismo pasa con el descuento de promoción, que el descuento de promoción nos lo hacen sobre 715, no. Este 20% nos lo están haciendo sobre el 715,04 menos 71,50 y luego nos hace el 20%, es decir, nos van quitando. Aquí ejemplos reales de cargos. Por ejemplo, en este caso es Vida Pharma. En este caso, nos han estado dando durante todo el mes el descuento y luego llega y pone descuento barra carga comercial, especialidad genérica. Aquí ponía el laboratorio. Entonces, nos hacen un cargo de 18,97 y otro cargo de 20,96. ¿Vale? Y aquí volvéis a tener el mismo, perdonadme, el mismo ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tenéis un pedido directo en el cual se observa perfectamente las moléculas que no tienen descuento, las exclusiones. Los cargos sobre genéricos, es que me estoy yendo ya de la hora, ¿eh? Aquí tenéis todos los cargos sobre los genéricos, diferentes precios de salida y las políticas comerciales. Yo, como esto os lo vamos a pasar, si queréis los cambios de política comercial los podéis ir viendo, ¿vale? Que son los cambios que ha habido durante todo este tiempo en las políticas del distribuidor. Pues nada, Luis, perdóname, pero me enrollo y no paro, lo siento. Lo siento. Pero Olga, ni te preocupes, además el final que te va a servir para el enlace la semana que viene, que es ya coger un Exacto, Excel a tiempo real y ver cómo exacto. trabajas los albaranes y las facturas, es que es muy interesante, porque al final nosotros nos tenemos que enfrentar con esto y bueno, el saber que hay una manera más metódica para conseguir conocer lo que está ocurriendo, pues es que está muy bien. O sea, a mí también da igual que se te vaya el tiempo. Yo sí quería, Olga, aunque tengo un par de preguntillas por ahí apuntadas, pero es verdad Se nos que, ha ido un tiempo encima, que ya las contestaré por mail. claro, y lo que sí te iba a decir, y os iba a decir a todos los 65 que veo que todavía estáis aquí, si os parece, os voy a leer un comunicado que hemos hecho desde la empresarial valorando lo que ha ocurrido la semana pasada a raíz de la sentencia del convenio colectivo.
Ya sé que no estaba en el orden del día de la formación de Pharmaquatrium, pero yo creo que es de rabiosa actualidad, que os interesa a todos. Lo estoy presumiendo, pero creo que es así. Y si os parece, y además, como no son malas noticias, pues hombre, o por lo menos esa es la lectura que yo hago, pues os la voy a compartir. Entonces, es una circular que hemos hecho en FEFE, pero que os comparto hoy, salió ayer. Em, es sobre el convenio colectivo y sobre la sentencia del anterior. Entonces, la sentencia del Supremo de 2021, 475, que es de hace 2 semanas, ha desestimado la casación que pedíamos en la patronal de una anterior sentencia del propio Supremo que anuló el 25 convenio colectivo que pactamos con UGT, ¿vale? Se trata de una sentencia de contenido muy técnico, jurídico, es decir, no ha ido al caso, sino que ha ido a la teoría y nos ha tenido a la espera más de 2 años. Y, por lo tanto, desde FEFE lamentamos la tardanza de los tribunales en pronunciarse, porque los perjudicados somos todos los agentes del sector y también todos los representados, empleadores y empleados. El 25 convenio colectivo negociado con UGT queda anulado, entonces, como estatutario. No es vinculante a todo el sector. En teoría, solo sería vinculante a aquellas empresas o farmacias que tengan delegados de UGT y que las farmacias estén afiliadas a CEFE. Pero como eso es casi inexistente, porque para 22.000 farmacias y 70.000 trabajadores hay, en lo que hubo en este proceso, había 28 delegados, incluyendo los que negocian los convenios en Cataluña. En total, pues como comprenderéis, el convenio colectivo, al no ser estatutario, lo que queda es anulado. Y todo ello, además, que es una pena, tras 2 sentencias favorables que tuvimos la patronal y una desfavorable, que fue la que en casación hemos perdido. No se nos han impuesto las costas, por comentaros que eso te da una idea de lo disputado que ha estado el proceso intelectualmente, y desde un punto de vista práctico, que es lo que importa, apenas cambia nada, porque entre el 25 que se ha anulado y el 24 que estaba en ultraactividad, la única diferencia es un 1% en las retribuciones al cabo de 3 años, un 1%. Y 7 horas de jornada anual, que es un 0,34%. O sea que lo que nos separan apenas son 100 euros por empleado farmacéutico. A lo mejor son menos de la mitad por el resto de cualificaciones, de categorías. Y en cuanto al contenido, la interpretación, que aquí ya sí valoramos la propia sentencia, nosotros pensamos que la interpretación del Supremo sobre la aplicación práctica del título tercero, estatutos de trabajadores, que es lo que nos estaban impugnando de la mesa de negociación, amenaza a que otros muchos convenios sectoriales tampoco sean inscritos ni publicados por la falta de legitimación plena de alguno de los dos lados sociales, ¿vale? Esta es la parte técnica. Os la voy a leer porque se entiende perfectamente cómo la hemos resumido. La sentencia dice que las exigencias sobre la representatividad de los negociadores, de sindicatos y de patronales, son de orden público y por ello son obligatorias las normas que ahí se contienen, absolutamente obligatorias. Y entonces dice que además de ser obligatorias, da igual el motivo, es inocuo el motivo por el que un sindicato deja de concurrir a la constitución de la comisión negociadora. Ahora os diré por qué. Y el legislador, además, no garantiza la existencia de que haya un convenio colectivo ajustado al título tercero, sino que eso depende luego de la autonomía colectiva de los propios interlocutores. Por lo tanto, también es inocua la mala fe recogida en la sentencia primera del mismo tribunal, que hablaba de una conducta obstructiva de parte de algunos de los demandantes, que eran los sindicatos, por la pasividad de otros y tal. En el detalle, lo que ha quedado sin consecuencias es el boicot que sufrimos nosotros el 19 de junio del 16 en la constitución de la mesa, ¿vale? Eso es lo que dice esta sentencia, que es inocuo, que a nosotros nos ha sorprendido y por eso la hemos llevado a la COE para que desde la propia COE hagan unas valoraciones y a lo mejor si tuvieran que hacer una queja la hagan también, ¿de acuerdo? Pero da igual. En FEFE estamos dispuestos a negociar el 25 convenio a la mayor brevedad, que será probablemente este mes. Empezaremos. No quiere decir que terminemos. Tomará nota de las necesidades que nos trasladéis primero las asociaciones territoriales de FEFE, pero cualquier titular asociado que tenga propuestas lo podéis hacer. Nos lo podéis hacer llegar a través de la asociación. Mientras estamos intentando alcanzar el acuerdo, sabed que sigue vigente el 24, el 24 convenio colectivo en toda su integridad.
en toda su integridad, junto con las consultas interpretativas resueltas durante los años 14, 15, 16. ¿De acuerdo? Y esas consultas son vinculantes porque están resueltas con acuerdo de los sindicatos. Y muchos de vosotros no conocéis estas interpretaciones y algunas son muy importantes. Os lo digo para que, si vuestros asesores no están al día, preguntéis primero que preguntéis a FEFE, básicamente, que es muy importante, ¿vale? Luego, las condiciones mínimas del convenio se mantienen, con los incrementos a cuenta futuro de convenio si proceden, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el 2020 no hay incrementos, porque si leéis el convenio estaba vinculado a un incremento del PIB y entonces el año pasado tuvimos menos tanto y no hay incremento. Bien, y luego comentaros cómo va a ser un poco la negociación o cómo la vemos nosotros. De cara a las reivindicaciones sindicales, se esperan en materia de salarios y jornada, que esperamos en materia de salarios y jornada, nosotros vamos a defender con total determinación una moderación salarial coherente con la crisis económica endémica de este sector, endémica porque ya llevamos más de 10 años con una crisis de la que no terminamos de salir. Nos opondremos a cualquier disposición que signifique el pago de atrasos de las farmacias a sus empleados. O sea, eso ya os puedo adelantar que lo defenderemos con uñas y dientes. Y que las posibles mejoras en las condiciones para la conciliación para los empleados también tienen que ser una posibilidad en el seno de aquellas farmacias pequeñas donde también pueda conciliar la o el titular, siendo conscientes de las dificultades que entraña poder acomodar los intereses divergentes de todos nosotros cuando hablamos de un número reducido de personas. O sea, que la conciliación familiar va a depender más del horario mínimo exigido para un tamaño pequeño de farmacia que de la propia organización. Ya eso os podéis imaginar que farmacias muy pequeñas poco pueden conciliar. Y entonces necesitaremos que los sindicatos nos ayuden a lo mejor a rebajar esos mínimos, y no depende del convenio colectivo, para que se pueda conciliar. Exactamente. Bueno, en cualquier caso, buscaremos siempre la manera de minimizar obligaciones y burocracia de los titulares, de nosotros, y cuidaremos la redacción de los textos. Esto es súper importante para evitar inseguridad jurídica y abusos interpretativos en contra de los titulares de farmacia cuando se empieza a disputar los contratos, que luego se va a interpretar con arreglo del convenio colectivo y como esté mal escrito, tú piensas que dice una cosa, pero como es interpretable en el otro sentido, pues te puedes llevar un disgusto. En definitiva, os vamos a defender los mínimos del convenio colectivo que ordenen el sector con la mayor paz social posible. Nosotros tenemos claro que esto es un convenio de mínimos y que luego cada uno de vosotros podéis premiar, podéis incentivar, podéis poner pluses, etcétera, pero no que el convenio suba el nivel del agua de tal manera que ahogue demasiados. Bien. Y luego termino ya. Hay que recordar que los sindicatos, y en particular algunos de ellos, no nos han prestado ningún apoyo frente a los ataques incesantes y desproporcionados de enfermería ni ante la indolencia e insidia del Gobierno de la Nación, que nos ha despreciado constantemente, o algunas comunidades autónomas incluso, que han querido que la farmacia en poblaciones de 400 habitantes se mantenga incluso ahora, pero luego nos limitan las funciones, ¿no? Y no nos han ayudado los sindicatos cuando a lo mejor deberían haberlo hecho, porque sí que han intentado defender los intereses de otros profesionales durante la pandemia. Bien, los farmacéuticos que participamos en FEFE, o sea, en mi caso, la Junta Directiva, mi permanente y todos los que están en las asociaciones territoriales, necesitamos que vosotros nos apoyéis y que apoyéis la unión de los farmacéuticos titulares afiliándose con la participación. Y sin esto último, seguiremos siendo los titulares de un colectivo dividido, atomizado y poco organizado, en el que los que no se están asociando se aprovechan del esfuerzo o se perjudican del resultado de los que sí que estamos en FEFE trabajando y que tenemos que sacar adelante la defensa de los intereses de todos, pero estamos muy mermados en financiación y en respaldo por el tema del número. Y os recuerdo que FEFE es cualitativamente mucho más que un grupo. Es un agente social. Estamos recogidos hasta en la Constitución. Es el único que hay a nivel nacional y con una estructura y además con una historia, porque estamos fundados desde el 82. Es necesariamente voluntario, porque los sindicatos y patronales siempre van a ser voluntarias, no son obligatorias, pero precisamente por eso también es necesario que os asociéis. Entonces, aprovecho este minuto que me ha brindado Pharmaquatrium y el webinar. Esta es la carta que hemos dirigido, probablemente la leáis en redes también, porque vamos a intentar circularla,
para que hagamos grupo. Muchísimas gracias. Olga, las Muchas preguntas ya por escrito y la semana que viene, pues más, coge gracias. aire, La semana que viene es más rápido. coge aire que terminamos fuerte. ¿Eh? Muy Muchas gracias. bien. Gracias a Un todos. saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.